Bienvenidos a todos. Vamos a arrancar con la masterclass que tenemos programada esta tarde. Previo un poco al arranque, os voy a dar, digamos, cierto contexto de lo que es esta masterclass. Nos la va a presentar en unos minutos Borja Peralbo, perdón, que es el responsable del back office de Carrier aquí en España, y es una persona que colabora en el máster de Ciburat dedicado a climatización. Y es un poco en base a este máster en el que organizamos la masterclass de hoy. Y de hecho es lo que intentamos hacer habitualmente, ¿no? Las empresas que colaboran en nuestros programas máster, que al margen de la colaboración, del conocimiento que nos transmiten en las clases del máster, pues que también tengan oportunidad de darnos a conocer en qué trabajan y qué soluciones desarrollan en estas masterclasses en abierto. Como os decía, Carrier colabora con nosotros en el máster en climatización con eficiencia energética, en la que ellos destacan sobremanera como una de las empresas punteras a nivel mundial, ciertamente. Nosotros es un máster del que os voy a dar ahora nada, unas breves pinceladas para robarle el menor tiempo posible a Borja, en el que buscamos que la gente aprenda a diseñar instalaciones que tengan un grado de eficiencia alto y obviamente pues también que sean resolutivos y que puedan enfocarse a la rentabilidad de los proyectos en los que trabajan. Aquí tenéis, digamos, a vista de pájaro cuál es el programa de este máster. Hay un primer bloque más dedicado a temas de concepto, de todo lo que son cargas térmicas y la forma en que afrontarlas, en que saber valorarlas. Después está ya empezando a adentrarse más en todo lo que es cómo esto lo vinculamos a la parte de climatización, tanto el primer bloque como el segundo. Después hay digamos, la segunda parte del máster arranca con todo lo vinculado a simulaciones energéticas y de ahí ya empezamos a abordar diferentes casos de estudio que sirven para ir poniendo en práctica pues, todos los conocimientos que se van desgranando a lo largo del máster. En paralelo, todos estos casos de estudio, todos los diferentes temas que se van viendo a lo largo del máster, los alumnos ya van desarrollando lo que será el trabajo final de máster. Tienen la opción de elegir entre diferentes proyectos, un edificio de oficinas, un local comercial, un edificio ya con un perfil más industrial, y sobre este edificio irán trabajando y poniendo en práctica todo lo que van aprendiendo en el máster. El equipo docente, aquí tenéis los principales representantes, los que, digamos, están de principio a fin del máster, que tiene un año de duración. El director del máster es Diego Besada, un profesional con años de ejercicio, también ya con unos cuantos años en Ciburat, dirigiendo el máster. El codirector del máster es Juan Manuel Rodríguez, que es un destacado ingeniero de la ingeniería Sener. Y bueno, con ellos colaboran Xenia Lozano y Benjamín González, que es también bueno, una persona con mucha experiencia en todo lo que es el software de CIPE, que es uno de los que más se utilizan en este máster. Y pues ya prácticamente despidiendo, os dejo, ahí tenéis en pantalla un código QR por si alguien quiere solicitar información sobre este programa máster. Podéis aprovechar y hacerlo a través de este enlace, sino también todos los que estáis asistiendo o los que os habéis inscrito, recibiréis un correo y ahí también se incorpora este enlace para solicitar información. Vamos ya aquí a terminar con esto y nos vamos ya directamente a darle entrada a Borja para que cuando quiera pueda él compartir pantalla y empezar con su presentación. Muy bien. Adelante, Borja, cuando quieras. Ya te presenté al principio, no te había perdido por un momento tu imagen, pero bueno, ya aquí ya estás entre amigos, digamos. Adelante, cuando quieras.
Buenas tardes, pues lo primero comprobar que el audio se escucha correctamente, el vídeo y me imagino que la presentación también se ve de una forma correcta, ¿verdad? Sí, sí, todo en orden, Borja, no hay ningún problema. Vale, perfecto. Pues bueno, entonces comenzamos con ello. En primer lugar, pues bueno, agradeceros la colaboración nuevamente, como en el caso de, por ejemplo, del máster en el cual imparto las 3 sesiones de utilización del Software Hub, pues es un placer también poder colaborar en un tema más extenso como es la descarbonización de las instalaciones térmicas. En principio, la intención es que esta charla dure aproximadamente unos 40 minutos, enfocándola sobre todo a casos prácticos para que podáis entender la utilización de los equipos y cómo esta descarbonización tiene ciertos pilares dentro de la sociedad a día de hoy y cómo se están modernizando las instalaciones para hacer frente a las nuevas regulaciones. Comenzando con ello, con la parte de regulaciones, tendríamos dos pilares básicos. Uno de estos pilares es el reglamento de la F-Gas y el otro pilar sería la directiva de ecodiseño, ambas de procedencia europea y obligatorias por cumplir de todos los países miembros. Comenzando con el reglamento de la F-Gas, podemos decir que es un calendario en el cual va a haber una reducción de las toneladas de CO2 que se emiten en el ambiente. Esto impacta directamente, de una forma directa, mediante el PCA, como veremos ahora adelante, que es el poder de calentamiento atmosférico que tienen los gases refrigerantes. Se ha pactado que desde el año 2015 y llegando al último punto, que sería en 2030, el último escalón, esta reducción sea de un 79%. También puede ser que en algunos lugares veis esta imagen proyectada de una forma inversa. ¿Qué quiere decir? Comenzando desde un 100% y hasta alcanzar un 21%, que sería el último escalón en 2030. ¿Cómo afecta esto directamente? Pues bueno, diferenciando por el PCA de los refrigerantes. Sabemos que el PCA es las toneladas equivalentes en CO2 que se emitirían respecto, si tomamos como unidad de referencia el CO2, y hay ciertos refrigerantes. Tenemos una parte, si vemos la situación actual, por encima de 750, unos refrigerantes de transición entre 750 y más o menos el nivel de 150, y ya un planteamiento de refrigerantes a largo plazo. Voy a mencionar 4 de ellos. Por ejemplo, cuando nos poníamos en una situación actual, por encima de 750, teníamos unos refrigerantes de trabajo en media presión, como sería el R134A. Y en cambio, en refrigerantes de alta presión sería, por ejemplo, el R410. ¿Qué pasa? Que para la normativa regulatoria que hay ahora mismo vigente es necesario buscar una alternativa. En el caso de las alternativas de media presión, como sería el traslado del R134A a R1234ZE, vemos que este último se sitúa como un refrigerante a largo plazo. En cambio, cuando observamos el R32, es un refrigerante planteado a una situación a medio plazo. Es decir, habrá que ver qué desarrollo de nuevos refrigerantes viene en los siguientes años para cumplir las nuevas normativas en el futuro. Por ejemplificar dentro de estas normativas cómo funcionarían y qué prohibiciones existen, vamos a ver. Por encima de un PCA de 2.500 nos encontramos que ya solamente a partir del año 2020 hasta el año 2030 se puede aplicar en el refrigerante, solo refrigerante reciclado, en unidades con un PCA superior a 2.500. Y entre el año 2020 y 2022 ya existieron varias prohibiciones en equipos de refrigeración comercial la utilización de estos refrigerantes. Ahora bien, para la escala entre 750 y 2500 hay una serie de limitaciones. En el año 2020, para los aires acondicionados móviles, ya no se permite fabricarlos con un PCA inferior a mayor a 150. Y para sistemas monosplit, más allá del 2025, no se pueden fabricar con, con un PCA mayor a 750. Para sistemas de enfriadora, rooftop o sistemas multi-split, de momento no hay prohibición y está todo visto más allá, hasta el año 2030, entre un PCA de 750 y 2500. Pasando al siguiente tipo de regulación, estaríamos hablando de la directiva de ecodiseño. ¿Esta directiva qué persigue? La mejora de la eficiencia energética de las unidades. ¿Esto cómo se hace? A través de los ratios de eficiencia estacional. Estos ratios de eficiencia estacional, si suponemos, tomando la eficiencia que tenían las máquinas en el año 2000, 1990, vemos que se ha duplicado hasta el año 2021. Es decir, en 30 años hemos duplicado la eficiencia estacional de los equipos, teniendo un último escalón del año 2018 al 2021 en el que se incrementó un 15%. Esto, para que, aunque os sonara de la parte del máster y demás, son los ratios de eficiencia tanto para la parte de frío como la parte de calor. El SER para la parte de frío y el SCOP para la parte de calor. Hay uno adicional cuando evaluamos una unidad de proceso que sería el SEPR, que veremos más adelante en algún caso de estudio. ¿Cómo funciona esto? Pues dando unos valores mínimos de ratios de eficiencia estacional para las unidades. En este ejemplo que estoy proyectando sería el ratio de eficiencia estacional para un rooftop, en el cual del año 2018, tanto para la parte de frío como para la parte de calor, se han visto incrementados. Pero al final la cohesión de estas dos, reglamento y normativa europea, lo que persiguen es buscar la reducción de la huella de carbono, es decir, la descarbonización.
Pero también hay que tener en cuenta que una máquina hay que estudiar su ciclo de vida, es decir, todas las partes en las cuales están implicadas la máquina. Para ello se evalúan 5 fases distintas, desde la fabricación hasta el fin de su vida útil. Comenzando con la fabricación, lo primero que hay que tener en cuenta es el impacto que tienen las materias primas que se utilizan en la fabricación de los equipos y el transporte de las mismas hasta la planta de fabricación, así como el consumo invertido en la propia fabricación de la unidad. Posteriormente, la máquina se distribuye y hay que tener en cuenta también el impacto que tiene el transporte hasta la ubicación final donde se va a encontrar. O si dentro de la propia instalación hay algún tipo de trabajo especial que pueda tener un impacto dentro de la misma. Por ello, y bastante importante, como veremos en la siguiente diapositiva, hay que evaluar que la máquina tiene una vida útil durante la cual hay que asegurar que su consumo eléctrico, el mantenimiento se realice de una forma adecuada y, como veremos, puede tener también un impacto en las fugas de refrigerante que tiene. Lo veremos ahora en la siguiente diapositiva, que será lo importante. Y por lo último, tendríamos el fin de la vida útil, es decir, cuando la máquina ya ha llegado al fin de su vida útil, ¿qué pasa con ella? ¿Cómo se desmonta la unidad? ¿Los materiales son reciclables o no son reciclables? ¿Y cómo se transportan estos hasta la ubicación final en la que van a ser reciclados? Por ello, mediante el programa EcoPassport, se evalúan mediante un total de 27 indicadores, digamos, un carné de la máquina, teniendo 8 indicadores de ellos obligatorios, que son los que veis ahí a la derecha. En el caso de que analicemos, por ejemplo, una enfriadora Carrier, vemos cómo impactaría el ciclo de vida dentro de la misma, teniendo en cuenta que la máquina está fabricada con hasta un 90% de materiales reciclables. Dentro de ello vemos que dentro de todo el ciclo de vida de la máquina, la importancia tiene un 6% de peso la fabricación y un 94% la operación y mantenimiento. Es decir, una vez que la máquina ya está puesta en obra y funcionando, es lo que tiene mayor influencia. Pero esta influencia, a su vez, cómo se desglosa? Pues bien, se desglosa de la siguiente forma. Un 6% está ubicada en la parte del refrigerante y un 88% en el uso de la energía. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la parte del refrigerante sería toda la parte de si ocurre algún tipo de fuga durante la vida útil de la máquina. Y el resto está orientada en el uso de la energía y cómo deficiente es la máquina. Ojo, las máquinas al final están estimadas para una vida útil de unos 15 años. No solamente es que la máquina sea eficiente en el momento que se instala, sino que durante toda su vida útil este mantenimiento se haga de una forma adecuada para que aseguremos que esta eficiencia se mantenga a lo largo del tiempo y hasta el fin de su vida útil. Entonces, para recapitular, y dejando el entorno normativo y comenzar con lo que sería un análisis de las distintas aplicaciones y casos prácticos para ejemplificar la descarbonización, hay que tener en cuenta los pilares que tiene. En este caso, vamos a evaluar 4. Primero, reducir el impacto directo mediante una política de refrigerantes que haga la utilización de refrigerantes con menor PCA. Reducir el impacto indirecto mediante máquinas más eficientes y asegurando a lo largo de su vida útil un correcto funcionamiento. La electrificación del calor, como pone ese tercer punto. Esto básicamente es la sustitución de combustibles fósiles por nuevas tecnologías como sería la bomba de calor, electrificando así el método de producción de calor o de agua caliente. También tenemos la parte de mantenimiento, es decir, lo que mencionaba en la anterior diapositiva, asegurarnos que la máquina durante toda su vida útil cumple lógicamente los ratios de eficiencia esperados. Pero esto veremos, como vemos en los siguientes casos, que toda aplicación es única y puede plantear distintas soluciones, aunque algunas de ellas se pueden entrelazar, aunque sean, digamos, de distintos mercados verticales. Por ello podemos enlazar desde el sector residencial, hospitales, industria, oficinas u hoteles, como iremos viendo. Pero cada aplicación es única según la temperatura y necesidades que tengan tanto de frío como de calor. Por ello, vamos a comenzar con el sector residencial. Los edificios de viviendas. Sí, también se puede descarbonizar realmente un edificio de viviendas. ¿De qué forma se descarbonizaría un edificio de viviendas? Pues bien, electrificando el edificio de viviendas de alguna forma. Para este caso ejemplificado, tenemos una comunidad de vecinos la cual tiene una producción central de calor para el agua caliente sanitaria y la calefacción mediante una caldera de gasoil. ¿Cómo se puede descarbonizar el edificio de viviendas? Incorporando la bomba de calor dentro de la instalación existente y además, aunque eso muchas veces por norma viene impuesto, el incorporar paneles solares que reduzcan el consumo eléctrico de la comunidad. Bien, en este punto, digamos, vamos a ver 4 puntos principales. ¿Cuáles de ellos serían? El primero, este sistema se puede integrar totalmente dentro de la instalación existente. La parte hidráulica no habría que modificarla, sino que la bomba de calor va a servir como un elemento, cuando no haya necesidad de ACS, va a servir como un elemento de apoyo para que no se tenga que consumir en la parte de calefacción a través de la caldera. Pero también dejamos la caldera en apoyo porque, como veremos luego más adelante, la bomba de calor por debajo de ciertas temperaturas no tiene
aunque sea una eficiencia mayor que la de la propia caldera, debido a los ciclos de desescarche no tiene una eficiencia tan alta, sino que rinde mejor en temperaturas más altas. También, en caso de avería, la caldera continuaría existiendo como un elemento de apoyo. Por último, como mencionaba, la instalación de paneles solares lo que hace es una reducción del consumo eléctrico directo del propio edificio. Para esta solución utilizamos una bomba de calor que permite producir agua caliente hasta 65 grados de temperatura. Este equipo, aunque hay que tener asegurado de que podemos tener un espacio, es bastante compacto para su instalación, entonces no hay problema. Y además tiene un buen desempeño energético en todo el mapa de operación, como veremos en la siguiente diapositiva. Permite la producción de agua hasta 65 grados con temperaturas entre menos 10 y 40 grados. Como vemos luego, de menos 10 a menos 20 grados hay un chaflán que va reduciendo paulatinamente la temperatura de alimentación a la cual puede funcionar la bomba de calor. A la derecha vemos cómo varía la eficiencia energética que tiene la bomba de calor, tanto teniendo en cuenta en el eje de las X la carga a la que está funcionando la máquina, como vemos más o menos por un 50, tomando como referencia el 50%, y para arriba podemos ver la eficiencia que tendríamos a distintas temperaturas. Como vemos, lógicamente, la curva más alta es la que está funcionando a mayor temperatura, pero vemos que hasta una temperatura de 0 grados y con un 50% más o menos, estoy haciendo un corte en el 55%, tenemos una eficiencia en torno a 2, superior al que tendría una caldera normalmente de un 90%. Por lo tanto, bomba de calor es una alternativa muy buena. Además, permite una adaptabilidad total dentro de la instalación. ¿Qué quiere decir? Puedes tener necesidades específicas dentro de la instalación, como podría ser pues, que estés en un área costera y que requiera que el equipo tenga un tratamiento anticorrosión para evitar el deterioro del mismo antes de tiempo. También puede ser que necesites que la descarga sea conducida al estar albergada la máquina, por ejemplo, en algún tipo de sala o cuarto de máquinas. Por ello se pueden instalar unos ventiladores que doten de presión a la descarga del condensador. En el siguiente caso, perdona, estaba leyendo la parte de preguntas del chat por si acaso había alguna. También permite un control a distancia de la máquina. Con un accesorio que sería un interface remoto, permite el control de la máquina hasta 300 metros. Además, lógicamente, por alguna necesidad que pueda tener la instalación, se puede dotar a la máquina de 2 niveles de insonorización, siendo una reducción de 2 y 6 decibelios según el opcional que se utilice. Pero hay que tener en cuenta que a la hora de realizar la instalación hay que tener algunas consideraciones. La primera, ¿qué distancia vamos a tener desde la situación actual de la sala de calderas hasta el punto de conexión común en el que tendremos entre la caldera y la bomba de calor? ¿O qué temperaturas de operación tenemos actualmente? Ya que, por ejemplo, para esta solución llegamos a 65 grados, pero más adelante veremos que existen otras soluciones ante una mayor demanda. También, a nivel de la instalación, pues hay que tener en cuenta el volumen del circuito del agua que tenemos para que pueda encajar. Esto al final se traduce por un factor N que viene determinado según el rango de la máquina y tamaño, multiplicado por la capacidad nominal de la máquina. Así como, bueno, la máquina puede incorporar un módulo hidráulico con variador de velocidad para mejorar la eficiencia que vendría de serie de la propia máquina. Es muy importante también que cuando se toman este tipo de alternativas, y como veremos más adelante, que lo voy a mencionar varias veces, se dote a la instalación de un sistema de monitorización y control. ¿Qué quiere decir? Para caracterizar la demanda, para ver cómo puede funcionar la máquina. ¿Por qué razón? Porque así con ello se puede priorizar el uso de la bomba de calor en lugar de la propia caldera dentro del sistema, dotando al sistema de inteligencia. Posteriormente, y como vemos como resultado de la electrificación de un edificio de viviendas, vemos como la capacidad calorífica, que lógicamente va a ser la misma, tanto que tengamos bomba de calor o caldera, esa va a ser la misma porque no hemos mejorado la instalación, es decir, no hemos cambiado los aislamientos y demás, vemos que con la reducción del consumo de gasoil pasándolo al consumo eléctrico, se consigue que los costes de operación pasen de 44.000 euros al año hasta 22.700 euros al año. Esto permite un retorno de la inversión rápido con la inversión dentro de la comunidad, más o menos con 3 bombas de calor, y esto sin contar subvenciones, que como sabemos están viniendo subvenciones desde Europa para precisamente poder dotar a los edificios de una descarbonización. El siguiente caso que analizaremos será la parte de los mercados verticales dentro de la industria. Dentro de la industria, la verdad que la empresa Carrier es bastante potente y plantea muchas soluciones. Podemos ver cómo existen soluciones sencillas, simplemente desde actualización de equipos, como poder ver cómo a través de un estudio puedes mejorar una instalación existente sin tener que generar ningún tipo de parada. Por ello, vamos a empezar en el primer caso.
tenemos una enfriadora en una industria química que existía en Tarragona. ¿Qué pasa? Tenemos una enfriadora la cual tenía ya muchos años de antigüedad. Era una enfriadora con un compresor de velocidad fija, ventiladores únicamente de marcha paro y ninguna tecnología más. ¿Qué pasa? Se sustituye el equipo por un equipo moderno, intentando tener la misma huella en planta para no modificar el lugar de instalación, pero se intenta ver cómo se puede mejorar, además de con la propia actualización del equipo, en el que el ratio de eficiencia estacional va a pasar del antiguo que tuviera al nuevo que comienza en un equipo base de 5,93, a cómo dotando a la máquina de ciertos opcionales, en este caso ventilador SC, variador de velocidad en el compresor, o incrementando la superficie de intercambio, manteniendo la huella en planta, es decir, con mayor capacidad de intercambio con el ambiente, o con un motor de imanes permanentes, se va aumentando los ratios de eficiencia estacional para la parte de proceso. Esto lo que al final origina es un retorno de la inversión en un menor tiempo, aunque tengas un mayor coste de opcionales, además de una fiabilidad dentro del proceso por tener un mejor equipo de producción. Para ello, en este caso, lo que sobre todo era condicionante es que no se podía modificar la huella en planta. Se intentó buscar la solución más compacta, pero que fuera la opción más eficiente para asegurar la durabilidad de la instalación y un retorno de la inversión en el menor tiempo posible. Ahora bien, analizando un caso en el cual tienes una instalación existente, tus máquinas no las vas a tener que sustituir, pero tú quieres dotar a la instalación de decir, ¿cómo puedo ahorrar económicamente dentro de mi instalación? Es decir, ¿cómo puedo reducir el consumo que tiene mi instalación? Pues en este caso los vamos a ejemplificar con la utilización del método de free cooling o enfriamiento gratuito en una industria de plástico. Para el caso que vemos, era una industria que quería reducir su consumo y minimizar el coste operativo, pero sin generar ningún tipo de parada dentro de la instalación. Esa instalación funcionaba de la siguiente forma. Tenías un retorno de ciertos procesos de plástico en los cuales el agua llegaba a 30 grados y a 15 grados, se necesitaba enfriar y volver al proceso para disipar el calor, con unas enfriadoras que ya tenía existentes y que no iba a solucionar. ¿Cómo puedes mejorar esta instalación? Pues en este caso la propuesta fue la de incluir un elemento intermedio que hiciera este enfriamiento gratuito. Esto se hizo a través de los aerorefrigeradores o dry coolers. ¿Cómo funcionan estos dry coolers? Básicamente son unos elementos con baterías en V que lo que hacen es, a través del flujo forzado de aire con el paso de las baterías para disipar el calor, hacían que el calor de estos procesos, en lugar de ser disipado a través directamente de la enfriadora en el circuito, fuera a través de los aerorefrigeradores. Pero claro, aquí hay un limitante. Realmente tenemos un retorno de 30 grados y tenemos un retorno de 15 grados. ¿Qué pasa con la temperatura exterior? Cuando tienes más o menos un acercamiento de 2 grados, ya comienzas a tener problemas, porque si recordamos, el intercambio de calor al final es coeficiente global de transmisión por diferencial de temperaturas y por el área de intercambio. Cuando no tienes una diferencia de temperaturas, este área de intercambio tiende a pasar a ser infinito, por lo tanto, ya no puedes disipar calor. ¿Qué ocurre en este caso? Pues vamos a ver, se dotó a los aerorefrigeradores de un opcional que amplía el mapa de operación, que es el enfriamiento diabático. Lo ejemplificamos en los dos casos. Para el primer caso, para el depósito de alta temperatura, un retorno a 30 grados y una impulsión a 25 grados, es decir, necesitamos enfriar 25 grados. ¿Qué pasa? En el modo seco, con más o menos hasta temperaturas de 22 grados, como podemos ver el corte entre colores de los dos verdes, tendrías ya un enfriamiento gratuito. Pero cuando tú introduces el opcional de enfriamiento adiabático, permites ampliar el mapa de operación en el cual están enfriando el depósito de alta temperatura, cubriendo al final un 100% de las horas. Este supuesto entiende que hay una parada técnica durante 1272 horas del año. Durante el resto del año, el depósito de alta temperatura pasa a funcionar únicamente a través del aero, a disipar el calor a través del aerorefrigerador, en lugar de utilizar el modo de compresión de la máquina. Para el segundo caso, más complicado, porque tenemos un retorno del agua a 15 grados y una impulsión a 10 grados, veríamos pues que más o menos a partir de los 7 grados de temperatura exterior no va a ser posible ya disipar este calor al ambiente. Entonces, al dotar nuevamente del opcional del enfriamiento automático, sí permite ampliar el mapa de operación de las máquinas y que se pueda disipar al ambiente durante más tiempo en el año, haciendo que un 70% de las horas pasen a ser en modo free cooling. Por todo ello, y trasladándolo a las capacidades que había, sabemos que la capacidad de baja temperatura y de alta temperatura pasan ahora a ser la de baja temperatura satisfecha por la parte de los aeros y la de alta temperatura la de alta temperatura en un 100% y la de baja temperatura en un 70%.
Por ello se reduce el consumo eléctrico, se incrementa el consumo de agua dentro de la instalación, pero como vemos los costes operativos se reducen alrededor de 115.000 euros al año. En la ficha de resumen del caso de estudio podemos ver que el retorno de esta inversión fue aproximadamente en un tiempo inferior a los 3 años. ¿Qué pasa? Que tienes los tres tipos de funcionamiento. Puedes funcionar únicamente en modo de enfriamiento gratuito, puedes funcionar en modo combinado, teniendo la parte de compresión y la parte del aerorefrigerador, y puedes funcionar únicamente en modo compresión si fuera necesario en alguna época del año. En este caso, fue una solución que se propuso para no modificar la instalación existente y totalmente integrable dentro de la instalación que ya existía. Ahora nos vamos a la parte de, bueno, hemos visto cómo en una comunidad en un edificio residencial se había únicamente sustituido las calderas por bomba de calor, pero ¿y en mayor envergadura se puede hacer lo mismo? Sí, por supuesto. Tenemos una industria en la cual sucede el mismo caso. Tengo un par de enfriadoras y tengo unas calderas. Me toca sustituir la instalación, quiero modernizarla, quiero descarbonizarla. ¿Cómo lo hago? Pues caracterizo totalmente la demanda que tengo, qué necesidades reales tiene la empresa y sustituyo estas enfriadoras y estas calderas por equipos bomba de calor. ¿Cómo van a funcionar estos equipos bomba de calor? Vas a tener 4 equipos que puedan estar funcionando o en frío o en calor. Según las épocas del año, puedo ir cambiando los modos en los que vayan funcionando estos por tener una caracterización de la demanda. ¿Qué quiero decir con caracterización de la demanda? El tener claro cuándo tienes demanda de frío, cuándo tienes demanda de calor, qué picos ocurren y qué carga tienes. Esto lo veremos ahora más claro en un ejemplo con unos edificios de oficinas. Tenemos un caso práctico en un edificio de oficinas en el que era necesario sustituir la central de producción tanto de frío como de calor, pero teníamos la suerte de que se había monitorizado durante años el edificio de oficinas, por lo tanto tendríamos un mapa completo para hacer esta sustitución, es decir, podíamos hacer varias propuestas a la propiedad para poder hacer la sustitución del mismo y poder argumentar cuál solución era la mejor. Este caso es bastante interesante porque comienza desde un punto de sustitución únicamente de equipos a combinar, incluyendo opcionales y incluyendo nuevas tecnologías, cómo se puede llegar hasta la mejor solución. Comenzamos. Tenemos un edificio de oficinas que queremos reducir el consumo energético, minimizar el coste operativo y minimizar las emisiones de CO2. Vale, en este caso, ¿qué pasa? Tenemos una demanda de frío y calor simultánea durante todo el año porque se ha caracterizado mediante el sistema de monitorización. Las enfriadoras son antiguas, tienen 17 años, por lo tanto podemos sustituirlas por equipos más recientes y las calderas se habían sustituido, la caldera se había sustituido, perdón, hacía 4 años, o sea, era una caldera reciente en su sustitución, pero vamos a ver cómo se puede aprovechar. Bien, se identifican dos puntos concretos. Uno es, primero, durante una época del año, de enero a abril y de agosto a diciembre, hay una carga máxima de unos 600 kilovatios durante todo el año, en la parte de frío. De mayo a julio tienes un pico de unos 833 kilovatios. Pero durante el resto del año, excepto precisamente en esa época de verano, tienes también demanda de calor. Por lo tanto, ¿cómo se podría aprovechar esto? Pues en primer lugar, si sustituyes las enfriadoras, vas a tener una sustitución de enfriadoras con unos mejores ratios de eficiencia estacional, como hemos visto anteriormente, y una caldera funcionando para el modo de calor. Pero con la incorporación de un opcional, permites dotar a la instalación de ahorro directo. ¿Qué es este opcional? La recuperación de calor. Como está caracterizada la demanda y sabemos que tenemos demanda simultánea tanto de frío como de calor, se puede aprovechar para el calentamiento del agua caliente el opcional de recuperador de calor, siempre y cuando tengas una demanda simultánea de frío. ¿Esto cómo funciona? Pues de la siguiente forma, a través de una enfriadora, que en este caso nuestra gama sería la 30 RBPR, que hay un total de 31 modelos disponibles llegando hasta los 940 kilovatios y con distintos opcionales como la recuperación de calor que he mencionado, permite adaptar totalmente al sistema o a la demanda que tengamos. Al incluir la recuperación de calor, sí que es cierto que se ve un incremento del consumo eléctrico debido a una mayor temperatura en la condensación. Pero como veremos, esto luego será compensado porque cuando caracterizamos la demanda de calor, vemos que durante toda la época en la que hay demanda de calor, la capacidad recuperada puede ser satisfecha en gran parte solamente por este opcional, sin necesidad de que entre la caldera o entrando la caldera para la parte restante.
comenzando ya con un ahorro de combustible. Pero, ¿y qué pasa con la demanda restante que queda de la caldera? Porque igual podríamos incorporar alguna mejora. Pues esta mejora viene de la mano de la bomba de calor, como hemos visto en el caso de industria y en el caso del residencial. Para ello, y teniendo la gama análoga a la que sería la de la enfriadora, pero en este caso con una válvula de 4 vías que revierta el ciclo, incorporamos una bomba de calor. Y se presenta una tercera alternativa. Esta tercera alternativa se compone de lo siguiente. Primero, necesitamos generar una enfriadora para que cubra solo la parte de frío durante todo el año y con opcional recuperación de calor. Para esos momentos en los que hay demanda simultánea, tener directamente una capacidad de calor entregada de forma gratuita. Adicionalmente a ello, se genera una bomba de calor para esta demanda adicional de calor, poder cumplirla con la propia bomba de calor. Y además, si faltara alguna parte, en las épocas más extremas del año, ya entraría la caldera en este último punto. Por otra parte, ¿por qué se ha dimensionado el primer equipo con mayor tamaño? Para poder cubrir los picos que, como recordáis, se situaban más o menos unos 600 kilovatios, se dota con la máquina más próxima, que son 610 kilovatios, y luego para las épocas del año en el que se requieren casi unos 900 kilovatios, entra la bomba de calor también en modo frío. Esto se ve muy bien en la siguiente slide que voy a poner. Esta es únicamente para una comparativa eléctrica entre los consumos de la alternativa 1 y 3. Lógicamente, la alternativa 1 es la que tiene mayor eficiencia si lo vemos únicamente por la parte de producción de frío. Si nos vamos al gráfico, vemos ahora de que, como decía anteriormente, al incluir la bomba de calor con la recuperación, comenzamos a cubrir prácticamente toda la demanda, dejando únicamente la caldera para situaciones muy críticas. Dando una foto general a todas las alternativas que se plantearon, vemos desde la situación inicial en que la producción de frío era con las enfriadoras únicamente, cómo llegamos a evolucionar a una enfriadora más una bomba de calor. Y la parte de calor, que es donde vemos donde está más afectado y donde realmente va a surgir la descarbonización y el ahorro energético, vemos cómo queda. Ahora viéndolo con las distintas comparativas que se presentaron a la propiedad. La primera, a nivel de eficiencia. La eficiencia, ¿qué pasa? Está midiendo únicamente qué consumo tengo para dar la misma capacidad de refrigeración. Por eso la alternativa 1 sale ganando, pero realmente el ahorro no está ahí, como veremos ahora. El ahorro está en las alternativas 2 y 3, en las que se comienza, como veis, a reducir paulatinamente el consumo de combustible, descarbonizando la instalación. Y al mismo tiempo, como vemos en la alternativa 3, comenzando a dar de electrificación la solución, utilizando la bomba de calor para aportar parte de calor en lugar de hacerlo a través de la caldera. Si lo vemos en capacidad, el supuesto es el mismo, la capacidad recuperada entre las alternativas 2 y 3, pero sí que vemos cómo los costes de operación se van reduciendo en gran medida debido a que la capacidad calorífica que va aportando la caldera es cada vez inferior y al mismo tiempo, y como punto más importante y conclusión final de este caso de estudio, sería ¿cuánto hemos reducido las toneladas de CO2 emitidas al ambiente? Pues como vemos aquí, estamos descarbonizando claramente por el hecho de incluir todos estos opcionales, la recuperación de calor y la bomba de calor. Esta sería una ficha de resumen del caso práctico en el que se puede ver cómo van funcionando las distintas máquinas según la época del año, teniendo para la cobertura durante todo el año, en las épocas, como digo, hasta mayo y desde septiembre funcionando la enfriadora con la recuperación de calor. Posteriormente, en la parte de abajo vemos cómo esta recuperación de calor se aprovecha para la demanda calorífica, la bomba de calor entra en modo calor y ya finalmente como apoyo la caldera. Durante las épocas de frío entraría la bomba de calor en modo frío para apoyar a la enfriadora, ya que necesitaría un poco más de capacidad, no únicamente los 610 kilovatios que tenía. Todo esto al final lo que genera es que la inversión se puede recuperar en un periodo de tiempo razonable, aunque sea una inversión fuerte, se recupera por todo el ahorro de combustible que se pone, pero este caso de estudio pudo ser llevado a cabo debido a que había una caracterización de la demanda total en la parte de frío y de calor. El siguiente mercado que vamos a analizar serían los hoteles, el sector hotelero o turístico. ¿Qué características tienen los hoteles? Pues en primer lugar, que cada hotel es totalmente distinto, es único, ya sea por dimensión, por tipo de huésped, por la utilización que hacen del hotel los huéspedes, de si puede ser un hotel más bien en el que estés continuamente dentro del hotel o en cambio vayas fuera, por las centrales de producción de frío o calor que tengan, por los servicios auxiliares, pero bueno,
Quedándonos con la parte importante, sabemos que la parte de clima en un hotel medio pesa en torno a un 39%, el agua caliente sanitaria un 24% y en los servicios auxiliares un 24% también. Dentro de estos tres bloques podemos tener cierta influencia y proponer alternativas para actuar sobre ello. En primer lugar, y comenzando como lo más sencillo, por ejemplificar nuevamente lo que pasaba en los casos anteriores. Sustitución directa de calderas e enfriadoras por equipos bombas de calor. Esto permite en esta alternativa únicamente haber pasado de 3 calderas a una caldera utilizando la bomba de calor más el opcional de recuperación de calor para reducir directamente el consumo de la instalación de combustible. Permite un retorno de la inversión bastante rápido, como vemos con un ahorro del combustible del 55%. Además, claro, de una mejora energética de un 28% debido a la actualización de los equipos. Pero, nuevamente, para proponer alternativas un poco más potentes o que puedan encajar dentro de la instalación, es necesario tener una monitorización de los sistemas, tener caracterizada la demanda como hemos visto en la parte de oficinas, es decir, tener claro qué sucede en el edificio, cuándo y qué es necesario. Por ello, también se pueden instalar sistemas de gestión y monitorización que lo que hagan es precisamente doten al edificio de inteligencia y ya con las instalaciones existentes vayan midiendo todos estos parámetros. Esto permite tomar en el futuro ciertas decisiones de cara a la estrategia de mejora de las instalaciones, como veremos en el siguiente punto. Para el siguiente punto, lo que utilizamos fue una máquina de calor agua-agua, de producción de agua hasta alta temperatura, hasta los 85 grados, como vemos en el mapa de operación. Existen 3 versiones distintas de la máquina, según la temperatura a la que condense, pero llega a producir hasta 85, agua hasta 85 grados y llegando a los 1336 kilovatios. Esto también permite que tiene un diseño compacto para albergarlo en las salas técnicas. En este caso, que vamos a analizar, que es bastante interesante, vemos cómo teníamos un hotel el cual tenía una central de producción de frío y una central de producción de calor para servicios totalmente distintos. Uno era para agua caliente sanitaria y el calentamiento de piscinas y otro era para el agua fría que se podía necesitar para la parte de confort. ¿Qué ocurre? Que realmente para integrarlo dentro de la instalación y sin sustituir nada de la misma, se puede integrar una máquina agua-agua, que lo que haga sea, cuando hay demanda de frío, voy a aprovechar con la parte de evaporación eso que estoy aportando a la demanda de frío, evitando que lo que entre sea la enfriadora, voy a aprovechar la parte de calor, ya que voy a tener una demanda simultánea. ¿Qué pasa? Que durante los meses extremos, digamos como de enero a marzo y de octubre a diciembre, esto no tiene tanto impacto en el ahorro de combustible porque la caldera sigue teniendo que entrar para compensar la demanda extra que había. Pero cuando introducimos únicamente esta máquina en los meses intermedios, comenzamos a ver un ahorro de combustible muy importante. Y aunque esta máquina requiere de una inversión importante, el retorno de la inversión se realiza de una forma bastante rápida, debido al aprovechamiento de la parte de frío y calor que va a ser necesaria igualmente que se satisfaga por parte de las instalaciones. Y ahora un poco, y para finalizar, vamos a entrar en la parte de los hospitales, como último mercado. Los hospitales. Tenemos que realizar la descarbonización de un hospital tanto en la producción de frío como en la producción de calor. Esta producción de frío y calor tenías una instalación existente con gran demanda simultánea. Aparte también hubo una pequeña actualización del hospital, incluyendo más quirófanos, en las que tenías unas calderas de gas natural y además unas enfriadoras. Pero tenías continuamente durante todo el año una demanda simultánea tanto de frío como de calor. Vale, ¿qué alternativa se propone? Pues bueno, como tenemos que producir agua caliente sanitaria y además calefacción, se proponen unas máquinas agua-agua para producir este agua caliente sanitaria del cual hay demanda durante todo el año. También se propone unas bombas de calor para satisfacer la demanda de frío en actualización de las enfriadoras que ya existían y, como veremos, proponer una solución intermedia con el agua-agua porque no es el caso de que tenga sino un aprovechamiento de la parte de frío. Ahora veremos cómo funciona. Si nos vamos al modo en invierno, en el que tenemos una demanda de calor y que estamos produciendo también agua caliente sanitaria, que está durante todo el año, ¿qué pasaría con la parte de frío? ¿Cómo disipas este frío? Pues bien, para eso se instalan las bombas de calor para, mediante un elemento intermedio, un intercambiador, poder disipar este frío que generan las propias máquinas agua-agua en el lado de evaporación. Para el lado de condensación se aprovecha para el agua caliente sanitaria y calefacción. En el caso del verano,
tienes funcionando las bombas de calor en modo frío, pero además, como tienes producción de agua caliente sanitaria, aprovechas esta parte de frío de la evaporación, en este caso ya no la disipas contra el elemento intermedio, sino que la aprovechas para que no consuman tanto las bombas de calor. Es decir, un poco como la estrategia que se siguió en el hotel. Y en épocas intermedias, pues aquí tienes ya una mezcla de todo. Como tienes agua caliente sanitaria, aprovecho para volcar esta capacidad de frío en la instalación. Si tengo un exceso de la misma, pues lo tengo que disipar con una de las bombas de calor, pero la otra también queda en apoyo para aportar más frío, porque puede ser que la demanda de agua caliente sea muy alta y necesites disipar a la vez que aportar. Todo ello y quedando como resumen de lo que se ha realizado dentro del proyecto, podemos ver que hubo una sustitución total de las calderas, es decir, se descarbonizó completamente la instalación del hospital, tanto la producción de frío como de calor. Bueno, se descarbonizó la parte de calor, lógicamente, la que se ha dejado de tener consumo de combustible. Para la parte de frío lo que se buscó fue una mejora energética y una actualización de los equipos. Todo esto al final ha sido mediante la monitorización del sistema y demás, pero se ha conseguido un ahorro de combustible del 100% en las instalaciones. El retorno de esta inversión sí que se sitúa en un periodo inferior un poco a los 10 años, pero todo esto ha sido sin contar subvenciones, que también las hubo. Al final, con las subvenciones, se quedó en torno a un retorno de la inversión de unos 6 años aproximadamente. También había cierto problema de que hubo que dimensionar las unidades un poco con mayor tamaño, porque como comentaba al inicio, había una ampliación de ciertos quirófanos y iba a haber más demanda de frío. Pero con esta charla, al final lo que se pretende es ejemplificar en los distintos mercados, ver que hay alternativas para todo, pero realmente, ¿cuál es el camino a descarbonizar las instalaciones? El camino es fijar los proyectos a medio plazo. Es decir, la normativa ya está ahí, se está exigiendo que se haga. Y nosotros tenemos que aportar todas las soluciones que hay, pero claro, cada solución es única. Hay que entender qué necesidades se pueden tener, detectar las nuevas oportunidades y ver cómo puede encajar dentro de cada una de las instalaciones las distintas máquinas. También, como vemos, y a lo largo de todos los casos, se puede combinar tecnologías o incluso tipos de máquinas que se vayan a poner y asesorar siempre desde un punto de vista que hagamos todo más sostenible. Y sobre todo tener en cuenta que las máquinas no únicamente es la eficiencia que tienen de inicio cuando se instalan, sino asegurar que durante toda su vida útil esta eficiencia se mantenga en los equipos. Con ello, por mi parte, finalizo la parte de exposición de toda la charla y os doy gracias nuevamente por la asistencia y a Figurat por la posibilidad de colaborar. Muchas gracias, Borja. La verdad es que realmente interesante el enfoque que has hecho de la presentación en esos bloques, diferentes tipologías de obra. Yo creo que, digamos, han conseguido aterrizar muy bien los conceptos que querías transmitir. Tenía digamos, su base teórica, pero realmente, como decía, muy bien enlazado con lo que es, bueno, las distintas tipologías de obra que nos podemos encontrar. Eh, ha ido llegando alguna pregunta, pero yo creo que quizá en parte las has ido desgranando. Nos hablaban de normativa de referencia en cuanto a descarbonización. No sé si quieres añadir alguna cosa más respecto a lo que tú hayas comentado durante la presentación. En principio, lo que comentaba al inicio, al final la Mm, normativa viene impuesta por una directiva y un reglamento, el reglamento de la EFGAS y que se ha mm. actualizado próximamente y la directiva de ecodiseño, buscando por dos partes, uno reducir el impacto directo y otro el impacto indirecto. Ujú. Perfecto. Luego, bueno, quizás sí, nos han pedido si podías dar algún tipo de ejemplos de obras singulares que se puedan identificar con estos casos que has ido presentando. Si lo tienes Eh, en mente, si no, bueno, nada, bueno, siempre, bueno, yo creo que es la curiosidad que le pica a la gente de ver dónde por, esto que has explicado se ha puesto en práctica. por política, claro, no podría Ah, revelar las propiedades y más por protección de datos de dónde son las obras que se realizan, pero bueno, mm, al mm, final sabemos modernización de hospitales, mm. modernización de industrias y a gran escala todos son afectados. Al final, por ejemplo, si nos situamos en la parte de Madrid, tampoco hay tantos hospitales que se modernicen y se pueden ver las obras que se van haciendo habitualmente, donde podemos estar entrando. Bueno, ya son suficientes pistas, yo creo, para poner en contexto lo que explicabas. Y por último, bueno, también había...
reales, al- ¿eh? O dime, sea, todos son dime, casos dime. reales analizados, tanto el retorno de la inversión como todo. Es decir, no hay Mm, un caso supuesto, son todo casos reales que se han llevado a ujú, cabo, se han instalado máquinas Carrier y se ha ujú, evaluado cuál era la reducción de los costes operativos. ujú. O sea, por lo tanto, todo lo pueden tomar como casos reales y prácticos. Ujú, perfecto. Y bueno, quizá para cerrar, aunque ya has ido haciendo comparativas muy, muy claras, pero sí que han habido cuestiones alrededor, digamos, de la parte económica, ¿no? Que quizás lo que comentabas hacia la última parte, ¿no? Que es un beneficio que se valora a medio plazo, que quizá en un arranque puede echar para atrás quizá una inversión superior a lo que sería una instalación convencional. No sé si va por ahí un poco lo que tú has apuntado. Al final, lo que hay que evaluar es que cada instalación es única. ¿Qué quiere Mm, decir? Lógicamente, cuando tú más quieras modernizar las instalaciones dotando de mejores equipos o equipos con mayor eficiencia, no mm, necesariamente siempre va a retornar en una inversión, o sea, no va a retornar siempre en una inversión más temprana. Puede ser que tengas que hacer una inversión más fuerte y el retorno de esa inversión sea mm, superior, pero realmente cuando lo ves a largo plazo y mm, a lo largo de toda la vida útil del equipo, posiblemente te vayas a encontrar con que sí que realmente al final genera una inversión, pero no es tanto como hay que separar el hecho de eh, ¿queremos hacerlo por un ahorro económico o debemos hacerlo porque es una directiva que viene impuesta al final? Cuando te toca mm, modernizar las instalaciones vas a tener que pasar por este aro sí o sí. Por lo tanto, es lo ya, mejor tomar las decisiones posibles. En el mm, caso de la industria de Tarragona, de modernizar la máquina, se fue evaluando el impacto de cada opcional, tanto económico como lo que iba a suponer de ahorro. Al final, lo que se vio por parte del cliente fue, yo tengo un espacio limitado para instalar la máquina, vale, este es mi espacio, mm, pero yo quiero que la máquina sea lo más fiable posible. Vale, perfecto. Esta es nuestra gama, que va a ser lo más fiable posible. Ya, pero quiero que me intente ahorrar lo mínimo posible, o sea, lo máximo posible, porque yo quiero ahorrar lo máximo posible, es decir, que sea lo más eficiente la instalación. Vale, pues se van evaluando con distintos opcionales, porque no únicamente es el equipo base, se puede dotar de distintos opcionales que mejoren la instalación. Y eso fue lo que mm, se consiguió. Al final, se pasa de un ratio de eficiencia estacional de en torno a un 5,93 a un 7 y algo, que era el final. Eso te mm, permite un retorno de la inversión que habrá que evaluar. ¿Cuánto me han costado esos opcionales? 60.000 euros. Vale, pero me he ahorrado por todo el consumo que tengo 20.000 euros en el año. Pues a partir del tercer año empiezan a ser gratis. ujú. Y No, tienes una mejor máquina. ya. No, no, está claro, está claro. Hay que saber hacer los números con una cierta perspectiva. Bueno, pues no, en principio veo que no están llegando más preguntas, así que bueno, vamos a despedir aquí la sesión. Muchísimas gracias, Borja, por tu intervención. Muchísimas gracias a Carrier por colaborar con nosotros. El que se haya quedado con ganas de más, pues sabéis que Carrier está dentro del máster en climatización de Figurat. En los próximos días recibiréis un enlace para poder revisar esta presentación. También tendréis un enlace para solicitar información sobre el máster si así lo deseáis. Y bueno, pues nada más. Muchísimas gracias y bueno, aquí seguiremos estando con próximas masterclasses, debates, etcétera. Y seguro que bueno, volveremos a tener a Borja entre nosotros en alguna otra ocasión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pasad buena tarde. Vale, hasta pronto. Muy buenas.